Entonces hablaremos de Federico Nietzsche, diciendo que fue un filósofo alemán, hijo de un pastor protestante, estudió filosofía clásica, llevaba una vida muy errante, luego se volvió loco. Pertenece a la época contemporánea, fue lector de Schopenhauer, miembro de los filósofos de la sospecha. Es un ateo y va en contra del moralismo. Mayor exponente sobre la muerte de Dios, una muerte cultural, hablando de superhombre, ¿sí? Cómo el hombre llega a superarse. Una de sus obras más destacadas son El nacimiento de la tragedia, La Gaya Ciencia, Así habló Zaratustra, La genealogía de la moral, El crepúsculo de los ídolos, Más allá del bien y del mal, y Ecce Homo en octubre de 1888. En estos temas de Nietzsche, uno de los más importantes es donde dice que no existen hechos, sino interpretaciones. Comienza hablando que la realidad está sometida a una interpretación, es decir, que nada es verdadero, sino lo que yo pienso, lo que yo quiero interpretar. No hay verdad, sino lo que yo interpreto de esa verdad. No hay bien, sino lo que yo creo, lo que yo interpreto que es bien. No hay un Dios, sino lo que yo quiero interpretar de ese Dios. Dice que la hermeneutra es una forma de interpretación, pero que deja muchas dudas. ¿Sí? En ese ámbito, Nietzsche da el paso a la aprobación de todo. O sea, todo es posible, el hombre puede hacer lo que se le da la gana. ¿Sí? No hay ninguna verdad, todo es una interpretación. Se renuncia al bien y se le da paso al mal. ¿Por qué? Porque el hombre hace lo que quiere. Yo interpreto del bien o del mal lo que yo quiero. Para mí puede ser el bien algo bueno o para mí puede ser el bien algo malo. Como más adelante lo vamos a ver, el nihilismo positivo y negativo. Nietzsche también habla de una tragedia, que es especialmente matar las pasiones e instintos del hombre. Cuando pasa esto, damos paso a una tragedia. Esto él lo puede explicar de una manera más fácil con Apolo y Dionisio. Apolo siendo el dios de la razón, de la iluminicidad, del orden, de la moderación. Y Dionisio todo lo contrario, el dios del caos, del desenfreno, la locura, la voluntad irracional. Luego hay una fusión de hechos, pero que cuando esa fusión se parte, la de Apolo gana. Y uno de los principales autores que ayudan a ese rompimiento, por decirlo así, es Sócrates y Platón, que dan unos valores frente a lo que se debe hacer, frente a lo que el hombre debe hacer. Entonces, cuando gana las ideas del dios Apolo, es decir, la razón, la luminosidad, el orden y la moderación, el hombre se limita. ¿Por qué? Porque matan su instinto, matan sus pasiones. Esto va dando paso a una tragedia. También dice que la tragedia es encontrarse con lo inevitable. Es decir, yo me encuentro con la realidad que me toca y eso es la tragedia. Entonces, para entender la tragedia se entienden desde hacer lo bueno, limitar al hombre, matar sus pasiones y luego también la tragedia sería encontrarme con la realidad, con lo inevitable que el hombre debe vivir. En su obra de Zaratustra toca varios temas como el superhombre, la muerte de Dios, la voluntad de poder y el eterno retorno. Empecemos con la muerte de Dios. Nietzsche habla de una muerte de Dios, pero una muerte cultural, no una muerte objetiva. Es decir, no puedo matar a Dios porque no lo veo. Yo mato a otra persona y deja de existir. No puedo matar a Dios objetivamente, sino es una idea que Nietzsche tiene para acabar con la fe, con la idea de ese Dios cultural y así dar paso al superhombre. En esta muerte de Dios, toca varios temas sobre la moral, el mundo, la religión y el mismo Dios. Hay que acabar entonces con la idea de ese Dios cultural. ¿Sí? Dios condiciona al hombre, no lo deja ser libre, ¿sí? Limita. El hombre tiene unas potencias y para llegar a ser lo que puede ser. Pero cuando el hombre se adhiere a Dios, ese hombre
deja de ser libre, no puede progresar. Entonces, este superhombre, por decirlo así, este ser sobrenatural, impone ideas morales, estructurales y leyes que el hombre debe seguir para su desarrollo en la vida. A lo que las principales de esas son la moral. ¿Sí? La moral no deja ser libre al hombre porque le mata, le sustrae, le amputa sus pasiones, sus instintos. El hombre no puede ser quien es. Recuerde que principalmente Nietzsche habla de la libertad desenfrenada, de todo esto, y por eso toca a Dionisio, ¿no? El del caos, el desenfreno, la locura y la voluntad irracional. Todo en la moral tiende a una renuncia, a una culpa. Yo tengo que renunciar a cosas que me hacen ir al mal. Y eso me genera mi culpa. Y ahí genera la tragedia. Entonces el hombre tiene que ser libre, el hombre tiene que dejar que actúe como él quiera, por su propia voluntad. Y ese resentimiento hace que el hombre tenga una culpa. Entonces el hombre no puede vivir. Luego en sus libros, en uno de sus libros, habla que las problemáticas de su vida no lo deben hacer quedarse, atascarse, sino salir adelante. Porque el hombre fácilmente, cuando tiene una dificultad, el hombre abandona totalmente su proyecto. Luego Nietzsche dice que no, que el hombre tiene que tener su mirada fija y que ese remordimiento no le cause la pérdida de su orientación, que siempre esté su mirada fija ante el proyecto que se quiere plantear. Dios crea un mundo que es la obra de ese Dios sufriente. Dios crea por aburrición, Dios crea porque no tiene nada que hacer. Es un mundo que sufre, un mundo que está obstinado de todo lo malo. Entonces Dios, por decirlo de esta manera, crea porque se le da la gana, pero principalmente porque no tiene nada más que hacer. La religión, dice Nietzsche, que simplemente sirve para que el hombre tenga dominio sobre los otros hombres. No, no, no es algo que le permita trascender, que le permite ser libre. Al yo ser religioso, tengo que someterme a unas leyes morales, a una creencia y a un ser sobrenatural que va a imponer unas reglas y unas estructuras que debo cumplir. Luego, no debo ser religioso para buscar el bien. El bien está en mí. Recuerde que Nietzsche habla sobre la voluntad. Entonces, el hombre hace lo que le da la gana y para el hombre es bien lo que él quiere ser, lo que él quiere interpretar de esa realidad. Nietzsche tiene una relación estrecha con los griegos. Vamos a hablar entonces sobre Dionisio, la comedia, Nietzsche con su relación entre lo sagrado y lo divino, y el nihilismo positivo y negativo. Dionisio es una persona que se encuentra como fundamento de todo el aspecto que presenta Nietzsche como libertad, ¿no? Sabemos que Dionisio representa la guerra, el placer, el vino, la cerveza y todo esto que para nosotros como cristianos y como nos han formado tiene un sentido de mundanidad, de malo, pero que Nietzsche lo sacraliza. Nietzsche habla sobre una comedia y esa comedia se da cuando el hombre ejerce o se ocupa de los asuntos públicos, ¿sí? Hay una tragedia que es el eros, refiriéndose a que, como lo habíamos dicho antes, que se oprime las pasiones, lo que el hombre quiere, lo que el hombre siente. Se va oprimiendo y en el hombre se va causando entonces esta tragedia. Y que al mismo tiempo esa tragedia es el encontrarse con ese destino. Entonces Nietzsche va a relacionar lo sagrado y lo divino. Él habla sobre lo sagrado, son todas estas experiencias que tiene frente al ejercicio de su libertad, que luego les da un carnet, dice él propiamente, es decir, una identificación que más adelante se conforma y se convierte en lo divino.
Es decir, cuando todo esto que yo hago se acumula, le doy una identificación y que pasa a lo divino. Nietzsche también habla del nihilismo positivo y negativo. Él dice que el nihilismo positivo es decirle no a los valores de Sócrates, de Platón, del cristianismo, ¿sí? Y para darle paso a la sensualidad, a las prácticas de la mundanidad, la fuerza, la energía, las mujeres, el placer, el dinero, todo esto que el hombre quiere tener. Este es el positivo, ¿sí? Es decir, darle el realce a la libertad del hombre, a los placeres del hombre, a lo que el hombre se le da la gana. Luego habla de un nihilismo negativo, que es decirle sí a esos valores de Platón, de Aristóteles, del cristianismo, de toda esta moralidad. Sí, porque todo esto me niega al ser humano. Y pues me quedo solamente con lo divino, es decir, no me puedo quedar con una idea de un Dios porque me va a coartar mi libertad. También habla sobre su libro de Así habló Zaratustra, sobre la voluntad de poder. Es decir, que el hombre tiene la capacidad de dominar, de hacerse su proyecto. El hombre es responsable de lo que hace, de lo que él quiere hacer. Dice que entonces también no hay ningún bien, como lo habíamos dicho inicialmente, no hay bien, hay una interpretación de ese bien. Yo puedo todo, lo que yo quiero, lo que yo hago, ese es el bien. Para mí está bien lo que yo quiero. Y hay tres estadios que habla Nietzsche. Beber el mar, es decir, beber a Dios, borrar el horizonte, es decir, borrar la verdad, y desenmascarar la tierra del sol, es decir, desenmascarar la moral. Entonces espero que con esta pequeña introducción frente al pensamiento de Nietzsche pueden acercarse un poco. Recuerden, muerte de Dios, no objetiva, sino una muerte cultural, no a la moral, sí al Dionisio, al dios Dionisio, sí al nihilismo positivo, que va en contra de los valores que nosotros como cristianos tenemos. Y la tragedia que es cuando el hombre se encuentra con lo inevitable, cuando al hombre se le coarta, se le quita la libertad y se le mata el eros.